Bueno, yo tengo 59 años, soy cochabambino, nací en el barrio casi de La Chimba, lo que es actualmente la calle Suipacha, hace ya mucho tiempo. Recuerdo que Cochabamba alcanzaba precisamente hasta la margen del río Rocha, más allá no había nada. Es una de las ciudades no solo de Bolivia, sino de Sudamérica que más ha crecido urbanísticamente y demográficamente. Estudié en el Colegio Don Bosco, prácticamente todo el colegio, excepto el último año que lo hice con el Colegio Angloamericano, al que considero mi colegio, porque era un colegio en el que, además de ser mixto, era un colegio liberal que permitía a los alumnos hacer conocer sus opiniones e intercambiar con el resto de la sociedad. He estudiado mis carreras en la Universidad de San Simón en su totalidad, tanto Derecho, donde salí el año 1977, mi promoción fue el llamado el sesquicentenario de la Corte Suprema de Justicia, y egresé de Administración también. Fuimos la primera promoción de la Universidad Mayor de San Simón de Administración de Empresas. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, en Dinamarca, en Estados Unidos y en Israel, donde hice los mayores estudios. He trabajado durante 16 años en el Lloyd Aéreo Boliviano, empresa que era una de las mejores que había en Bolivia, que fue formación de muchos profesionales hasta 1993, cuando se produjo este tema de iniciar el proceso de liberalización de las empresas del Estado, de capitalización, que fue tan desastroso. Posteriormente he trabajado como director general de Aviación Civil de Bolivia, he trabajado en la Organización de la Aviación Civil, actualmente doy algunas materias. He sido profesor durante 8 años de Administración Pública en la Universidad Mayor de San Simón. He dado clases en algunas otras universidades. Bueno, ganar un premio es siempre una alegría. En ambos casos, el 2005 con La doncella del Barón Cementerio y el 2010 con He de morir de cosas así, es una alegría el ganar. Pero también es como que a uno le quiten un peso de encima, porque uno razona en que además de ganar el premio en términos económicos, se está librando de una novela que de alguna manera ha de formar parte ya del acervo cultural de lo que es la literatura boliviana, y ya no tiene que ocuparse de ese tema. Esto en general lo hago extensivo también a los otros libros de cuentos que tengo, que no los presenté nunca a concursos. Creo que son cuentos que básicamente, y también las novelas, se intenta relatar al ser humano, que es el tema más importante para mí. No soy un escritor de ciencia ficción ni un escritor de novelas policíacas. Entiendo que el acontecimiento del ser en la mente humana es lo más importante, y ese es el tipo de literatura y también de ciencia e historia que más me han gustado. Para resumir, todo libro es un logro, sobre todo para algunos autores, para mí quizás algo más, porque soy muy puntilloso, quizás maniático en la forma en que escribo, reviso mucho lo que escribo, tanto así que no he escrito tanto como otros autores bolivianos. Es un psicólogo francés que se está doctorando, que repentinamente viaja a un país que quizás es el único que hasta hace unos años ocupaba un lugar aún más abajo en desarrollo humano que el nuestro, Haití, y que ha sido trastocado mucho por el colonialismo y por la violencia, pero que tiene un fondo de religión, de mitología, una cualidad cultural africana muy potente. La magia y la religión son temas que ocupan mi atención.
Este hombre, que puede ser cualquier otro hombre relativamente joven de cualquier lugar del mundo, conoce a una mujer muy modesta, hermosa, con la que inicia una relación. Básicamente el libro está tratado en perspectivas hacia atrás, perspectivas al futuro más bien, y la forma en que él compone el mundo y la relación respecto a esa persona que recién ha conocido. Y es impactado, él viene de una familia muy católica, tradicional. Es impactado por la forma en que Haití, y en cierta manera igual que Bolivia, ha asimilado una cosmovisión mucho más grande, asociando al catolicismo con las religiones animistas, el vudú más precisamente, cosa que podemos comprobar con cierta frecuencia acá en Bolivia, en que yo digo un poco en serio y también mucho en broma, que el boliviano es un religioso animista que ha conjugado el catolicismo con las mitologías y religiones más antiguas que estaban en esta parte del mundo. La Pachamama, por ejemplo, que es un panteísmo el que se profesa particularmente en Cochabamba y en las zonas más occidentales del país. Me parece que a partir de 1980 o 1990, la temática, los temas que aborda la literatura boliviana, prefiero hablar de literatura boliviana antes que cochabambina, aunque me parece que tiene un lugar bastante principal la literatura del departamento, de los autores departamentales, pero la literatura boliviana empieza a ocuparse más del ser humano, del mundo, de temas que son intrínsecos a la persona. Sin duda ha habido un desarrollo grande en nuestras letras. Sin embargo, creo que el escritor y la escritora boliviana están muy limitados por un mercado como el nuestro, que lee poco, lee mal usualmente, o hasta, como dije hace un momento, ha dejado de leer. Un autor es difícil que pueda encontrar una expresión cabal de lo que quiere decir en mercados muy limitados. Ediciones de 500 o de 1000 libros son un éxito, y eso es porque el boliviano no lee. Es una pena. Pregunte usted a cualquier chico que esté saliendo bachiller, a mucha gente que tiene profesiones, no saben distinguir la figura del Pantaleón Dalense de la de Franz Tamayo en los billetes bolivianos, o la de Cecilio Guzmán de Rojas. Entonces, en ese sentido, la literatura boliviana afrenta una valla muy alta, la de un mercado muy pequeño. Es por eso que creo que algunos colegas, sobre todo mujeres, me parece que de Santa Cruz, han empezado a editar en países extranjeros por la limitación del mercado. Son dos cosas que van un tanto de la mano. Un escritor, si tiene que estar en otras cosas, un artista, y el mercado lo limita, no va a poder crecer más. Bueno, el libro se llama Apuntes Agnósticos, Fe, Dogma y Razón, y está siendo financiado en su totalidad por la editora Quipus, que les agradezco. El libro está dividido en dos partes. La primera parte la he llamado Trabajo, Opus, y la segunda parte Ludus, que quiere decir juegos. Es un tema, como dice su nombre, son apuntes que he realizado durante un tiempo largo sobre las mitologías que existen en el mundo. Es una cosa curiosa, por ejemplo, que la mitología hebrea, la mitología judía, que está compendiada bajo el nombre de Biblia, toma una enorme cantidad de mitologías de otros lugares, principalmente de la Sumeria. Hay mitos que son tan extraordinariamente parecidos. El mito del diluvio universal, por ejemplo, de Utanapishtim, es un mito que ha sido escrito 1000 años antes que el mito de Noé. Como la mitología hebrea, resumiendo, ha
apropiado una enorme cantidad de mitos del mundo mesopotámico sobre todo, y los ha articulado en un libro de una manera tal que ha sido sujeto a una canonización de carácter prescriptivo, de forma tal que esa canonización ha creado un Dios monoteísta, que es el Yahvé o Jehová que se conoce en Occidente. La forma en cómo ese libro, debido a que Israel queda desprovisto de territorio, acaba divulgándose a lo largo del mundo. Primero por una traducción que hicieron los griegos en el año 300 antes de Cristo aproximadamente al griego de la Biblia hebrea, que se llama Tanaj, y la forma en que es el libro, gracias a San Pablo, a la romanización del mundo mediterráneo, porque los romanos conquistan todo el mundo helénico, Grecia, ha sido apropiado en el imaginario mundial. Esa es la primera parte. La segunda es como la fe, si bien es un elemento positivo en la articulación del mundo, de las visiones que urde el ser humano, acaba en muchos casos derivando hacia el dogma, y como el dogma, que siempre es cruel porque busca ser impuesto de manera penal sobre los individuos y sobre las comunidades, acaba forjando idearios que son de carácter militar y que han acarreado una enorme cantidad de guerras a lo largo de la historia. Tenemos el caso de las cruzadas, por ejemplo. La obra en sí no entra al tema metafísico de si Dios existe o no, ese es un asunto de fe, sino al asunto de comparación de las mitologías, historia y de historia de las religiones. Y la segunda parte, que es más amena o liviana, hablando las fábulas particulares que relata la Biblia, por ejemplo el cruce del Mar Rojo. Y ahí se indican otras similitudes que existen con otros mitos, o la caída de los muros de Jericó, también otros mitos, la forma en que es conquistado el territorio de Canaán y cómo el sacerdocio judaico, hebreo más bien, logra la articulación de un territorio que luego en el año 500 es destruido totalmente, 500 años antes de Cristo. Es un libro, me parece, riguroso en el sentido en que todas las citas son textuales, están referidas a libros existentes, a varias enciclopedias judías, a los mitos sumerios, mitos griegos y otros, a obras contemporáneas que existen, incluso de antropólogos judíos. La antropología de israelita está muy avanzada, en ese sentido es un libro riguroso, pero me parece que es liviano para el lector porque no es abordado de una manera académica, ni haciendo citas a otros autores, ni extendiéndose en párrafos excesivamente largos. Creo que para un lector y lectora curiosos puede resultar una lectura estimulante, aunque no lo he escrito yo con ese propósito. El arte en general, la pintura, la música y también, o más todavía, la literatura, la poesía, son formas de expresar el mundo y también de leerlo, es decir, de interpretarlo, de conocerlo, en otra palabra, y de conocerlo a través de una sensación estética. Creo yo que en Bolivia siempre se leyó muy poco, ahora se lee más en cantidad, pero menos en calidad y en profundidad. Una de las sugerencias que yo haría es el leerse es conocerse a sí mismo, porque no solo hablamos de literatura, al leer uno lee historia. Pregunte a la gente entre qué años ha sido la guerra del Chaco, qué es lo que se ha perdido, o la guerra del Pacífico, es una atroz. La gente no conoce la historia del país. Una de las sugerencias, y creo que ha estado actuando bastante bien el Ministerio de Culturas en ese sentido, es promover premios en primer lugar, cosa que haya más involucramiento de la población en las actividades artísticas, pero sobre todo tiene que realizarse, entiendo que algo se ha hecho,
una reforma cualitativa en el sistema educacional de los colegios, porque ya tenemos generaciones de padres que no leen y no les van a enseñar menos todavía a sus hijos a leer. Usted ve muchachos que están mirando una pantalla de celular el santo día y para ellos el mundo tiene una representación de 1 milímetro de profundidad y de 1 centímetro de alcance, no pueden integrar nada. La lectura, y esto tiene que tomarse como una verdad ecuménica, es el mayor integrador de la mente humana. Y si eso no se hace desde colegio, vamos a ir a sociedades que están compuestas por individuos que son masa, que no pueden articular el mundo, entenderlo y que finalmente son indiferentes al transcurso de la historia y de la sociedad. Bueno, yo tengo 59 años, soy cochabambino, nací en el barrio de Administración de Empresas. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, en Dinamarca, en Estados Unidos y en Israel, donde hice los mayores estudios. He trabajado durante 16 años en el Lloyd Aéreo Boliviano, empresa que era una de las mejores que había en Bolivia, que fue formación de muchos profesionales hasta 1993, cuando se produjo este tema de iniciar el proceso de liberalización de las empresas del Estado, de capitalización, que fue tan desastroso. Posteriormente he trabajado como director general de aviación civil de Bolivia, he trabajado en la organización de la aviación civil, actualmente doy algunas materias. He sido profesor durante 8 años de administración pública en la Universidad Mayor de San Simón. He dado clases en algunas otras universidades. Bueno, ganar un premio es siempre una alegría en ambos casos. Además de ser mixto, era un colegio liberal que permitía a los alumnos hacer conocer sus opiniones e intercambiar con el resto de la sociedad. He estudiado mis carreras en la Universidad de San Simón en su totalidad, tanto Derecho, donde salí el año 1977, mi promoción fue el llamado el sesquicentenario de la Corte Suprema de Justicia, y egresé de Administración también. Fuimos la primera promoción de la Universidad Mayor de San Simón y de La Chimba, lo que es actualmente la calle Suipacha. Hace ya mucho tiempo, recuerdo que Cochabamba alcanzaba precisamente hasta la margen del río Rocha, más allá no había nada. Es una de las ciudades no solo de Bolivia sino de Sudamérica que más ha crecido urbanísticamente y demográficamente. Estudié en el Colegio Don Bosco, prácticamente todo el colegio, excepto el último año que lo hice con el Colegio Angloamericano, al que considero mi colegio, porque era un colegio en el que